Voy a hacer un pequeño repasito así rápido de lo que hemos visto, porque cuando uno se desconecta, como que hay que volver a conectarse otra vez. En primer lugar, vimos el primer capítulo, habla acerca de Jesús, que Jesús es el que da la revelación y que Jesús es el que se presenta como sus ojos como llama de fuego, como su cabello blanco y que brilla, ¿verdad? Refulgente. Así que el primer capítulo realmente es acerca de Jesús. Los capítulos 2 y 3 es acerca de las iglesias. Están divididos en dos grupos, ¿verdad? El capítulo 4 es una visión del trono de Dios. Juan dice que fue después de estas cosas, dice, él vio el trono de Dios que era excelso, maravilloso, ¿verdad? Vimos eso. En el capítulo 5 vimos nosotros que se aparece al Padre sentado en el trono y que tiene un rollo en su mano, pero que en el rollo nadie lo puede ni tocar, ni abrir, ni ver. Y entonces dice que el apóstol Juan lloraba porque él quería saber lo que había. Ese libro era bien importante. Y entonces se encontró a Jesús, ¿verdad? Que es dice, la raíz de David, el cordero como inmolado, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Él fue hallado digno de poder abrir el libro. Y ahora, precisamente, en el capítulo 6, es donde el libro va a comenzar a abrirse. Aquí les puedo decir yo que nos vamos a encontrar ahora en el tiempo en el que nosotros vivimos en este libro, en este capítulo. En este capítulo vamos a encontrar el momento que vivimos hoy. Y todo lo que demás que viene del capítulo 6 hasta la venida de Jesús es el tiempo en el que nosotros vamos a estar viviendo. Y a medida que vayamos avanzando en ello, nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es este estudio y de cómo nosotros necesitamos estar preparados para poder encontrarnos con nuestro Dios. Así que vamos a comenzar el capítulo y el libro de Apocalipsis. Se van a comenzar a abrir los sellos. Y aquí en los sellos, yo que ustedes, miren, yo soy neutral, por decir así. Este es un estudio bíblico neutral. Yo no estoy ni a favor de una teoría ni a favor de otra. Lo que quiero es que nosotros lo analicemos tal como está en la palabra de Dios y vamos a tomar en cuenta también algunas teorías de personas, como por ejemplo, hay perspectivas en las cuales nos dicen que este asunto de los sellos ya quedó en el pasado. Ese se conoce como el grupo de las personas preteristas. Pero también hay unas que dicen, no, los sellos están en el futuro. Y a ese grupo se le llama la perspectiva futurística. Y hay otro grupo que dice, no, es histórica, tiene que ver con la historia de la iglesia de Dios desde el principio hasta el fin. Yo les presento a ustedes las teorías que se encuentran a través del mundo de la teología con respecto a este libro. Nosotros lo vamos a estudiar desde el punto de vista como la palabra de Dios lo presenta. En un grupo, en el histórico, es los que consideran que el estudio de los sellos, la profecía de los sellos, abarca desde Adán hasta el tiempo del fin. Yo me inclino más por esa perspectiva. Pero hay otro grupo que dice que no, que los sellos abarcan desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo del fin. Hay un momento que estos dos grupos se encuentran, ya aproximadamente desde el tiempo de Constantino en adelante, ya todos caminan igual. Así que vamos a estudiar todos el versículo viéndolo de todas estas perspectivas. A mí me gusta siempre tener la mente abierta porque nadie lo sabe todo. Nadie ha conocido todo y es más, hay profecías que todavía no conocemos. Se nos van a desarrollar en el momento preciso. Por ejemplo, el día y la hora nadie lo sabe, eso todavía nadie lo sabe. Pero va a venir un momento, dice el Espíritu de Profecía, cuando se va a escuchar la voz del cielo y nos va a decir el día y la hora de la venida de Jesús. O sea que hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero lo que, como la palabra de Dios dice, que lo revelado es para nosotros, ¿verdad? Lo que está oculto, eso le pertenece a Dios. Nosotros vamos a estudiar lo revelado. En primer lugar, cuando se van a abrir los sellos, los 7 sellos, lo que realmente descubrimos ahí es que lo que está comenzando es el juicio. O sea que la época en que se abre este libro
es en 1844, ¿verdad? El juicio comienza. Y eso es solemne, es maravilloso, porque ya Jesús estaba en el cielo, dice que ya había sido sacrificado, cuando aparece el Cordero que sí puede abrir el libro. Ahora, vamos a San Juan, capítulo 5, versículo 22. Veamos lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 22, con respecto al juicio. Mari. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Exactamente, y Daniel nos dice que él fue llamado, Jesús fue llamado, dice, y Dios cuando Jesús llegó ante el trono, ante el Padre, ¿verdad? A él se le entrega el juicio, porque Jesús nos conoce, él pasó hambre, pasó sueño, cansancio, él sí nos entiende, no que el Padre no nos entienda, pero nosotros, al saber que Jesús era hombre, entonces decimos, él sí sabe porque pues estuvo, como decimos nosotros, igual que nosotros, en carne y hueso, ¿verdad? Así que Dios le da el juicio a Jesús. Y veamos en Éxodo capítulo 32, versículos del 31 al 33. Vamos a ver este libro, lo encontramos, le voy a decir la razón por la que yo me inclino a que este libro de los sellos es desde la creación hasta el fin. Ese es desde mi punto de vista, porque hay varios versículos que apoyan esto. Veamos lo que dice, Mari. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahí está el libro. Ya habían nombres escritos en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque se comenzó a escribir desde el tiempo de Adán hasta el final del mundo. Y este libro no se va a terminar de abrir hasta que se rompa el séptimo. Sí. Así que vamos a ir paso a paso abriendo el libro, ¿verdad? Así que Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, hablando otra vez del libro. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vean qué interesante que ahí nos dice que ese libro se comenzó a escribir desde la fundación del mundo. Y dice que los que no se encontraron escritos en ese libro, o sea que a partir del tiempo de Adán y Eva se han venido escribiendo nombres en el libro de la vida, pues el primer nombre que vamos a encontrar ahí va a ser el de Abel, ¿verdad? Hasta el último tiempo del fin, porque llega hasta el tiempo de la bestia, el libro. Dice ahí que la bestia dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Así que yo me inclino por esa interpretación que este libro comprende desde el principio hasta el fin de la historia de este mundo. Versículo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Estoy en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí, dice, a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Acuérdense, los 4 seres vivientes son los que están ahí pegaditos al trono de Dios. Y uno de ellos, o sea que Juan estaba bien cerca del trono de Dios cuando él escuchó esto. Ven, le dijo, y ve, ¿verdad? Ven y mira. Y entonces dice, mire. Y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Cuando se abre el primer caballo, vamos a verlo desde los 2 puntos de vista que los teólogos ven el caballo blanco. Vemos nosotros que si es, digo yo, en la que yo me inclino más por la posición A, ¿verdad? Desde Adán hasta el diluvio, representa a la iglesia que era, podríamos decir, lo más puro que ha habido en la iglesia, porque todavía tenían el jardín del Edén, todavía podían ir y ver, era más claro ver aquel Edén que habían perdido, ¿verdad?
podían ir hasta, antes del diluvio, podían llegar hasta las puertas del jardín del Edén, porque nosotros sabemos que el paraíso el Señor se lo llevó, ¿verdad? La siguiente versión, las personas creen que se trata de la época apostólica. Dicen, no, esta era la iglesia pura, porque Jesús la dejó pura y por eso representa el caballo blanco. Como digo, pues yo me inclino por la primera, pero pues usted es libre de tomar la posición que usted quiera, ¿verdad? Porque como digo, nadie lo sabe todo. Así que si es la posición A, entonces ese sello abarca desde el tiempo de Abel, que sería el primer nombre escrito en ese libro, hasta el año de 1656, que se calcula que vino el diluvio. Si usted es de la parte apostólica, entonces desde el tiempo de la muerte de Cristo hasta el año 100, que es cuando vivieron todos los apóstoles. Ya después la iglesia va a ir cambiando, ¿verdad? El color blanco representa la pureza del evangelio. El caballo significa la iglesia. El jinete es Cristo, que va venciendo y para vencer. En Patriarcas y Profetas nosotros podemos encontrar información adicional acerca de este caballo. Ustedes van a recibir esta presentación y ustedes en su casa. Hay mucha información, nos llevaría horas y horas ir solamente de los caballos. Pero sin embargo, pues esta es una manera de reseña, ¿verdad? Entonces el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, este era rojo, bermejo, ¿verdad? Otros le llaman colorado, como usted le diga, ¿verdad? Caballo rojo, bermejo, colorado. Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y dice que se le dio una gran espada. Veamos qué significa esto. Bueno, en primer lugar, el color rojo en la Biblia puede significar sangre, puede significar pecado, puede ser, pero en este caso, en este sello, representa tiempo de persecución, martirio, dolor, muerte. La espada nosotros sabemos que quita la paz de la tierra, pero la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que Él no había venido a meter paz porque iba a haber guerra entre unos y otros por el asunto de la palabra y hasta el día de ahora lo hay, ¿verdad? El mismo mundo cristiano está dividido. La primera posición cubre desde el diluvio hasta el tiempo de Cristo. La segunda posición cumple del año 100 al 313, porque en ese tiempo hubo una gran persecución en la iglesia. Roma persiguió a los cristianos, se mataron miles y miles de cristianos. Entonces dicen, bueno, por eso representa al caballo rojo. En esa época, ¿verdad? Es antes de Constantino y las matanzas eran grandes. A los cristianos se los crucificaba, se los quemaba, etcétera. Se los mandaba circo romano. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Qué interesante. Este caballo, el color representa una cosa, la balanza representa una cosa. Vamos a ver lo que significa. Bueno, negro significa oscuridad, apostasía, paganismo. Saben ustedes que esa es la época entre el año 100 y el 313, cuando comenzó, aparte de que hubo una gran persecución hasta el año 3013, a partir de entonces, cuando aparece Constantino, hasta el año 538, es cuando comienza a entrar a la iglesia el paganismo. Todas esas doctrinas. En el tiempo de Jesús, pues el tiempo de los apóstoles, la doctrina se mantuvo pura, ¿verdad? Pero después de que murieron los apóstoles y abatidos por la persecución que vino después del año 100 al 313,
que muchos, cuando llegó la época de Constantino, que él pretendió haberse convertido al cristianismo, como paró el paganismo, pues estaban tan cansados de la persecución que como podríamos decir, se comprometieron. Y entonces al diablo vio que no le resultaba, no le daba resultado la persecución, porque la gente cuando veía que unos morían con tanto amor y tanta dedicación a Dios, otros se convertían. Y dice, los que escribieron en ese tiempo dicen que la muerte de los cristianos era como semillas, moría uno y se levantaban 100. Entonces el diablo cambió su estrategia y ahora empezó a infiltrarse dentro de la iglesia. Así que de persecución pasó a infiltración. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso? Bueno, la balanza significa juicio. Estamos midiendo, ¿verdad? Estamos midiendo. La balanza es juicio. Y un denario era el salario que se le pagaba a un obrero en un día. El trigo estaba caro en esa época. Era la comida de los nobles, pero espiritualmente representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era escasa en ese tiempo. Lo único que se practicaban eran ritos. Y como había estado entrando el paganismo dentro del cristianismo, ahora las tradiciones era lo que más se practicaba. La cebada era barata, la comida de los pobres, pero también representa las tradiciones de los hombres. En el año 313 se dictó el edicto de Milán para parar la persecución. Y entonces, para la persecución, pero entonces entra el culto a los santos, la adoración a los muertos, el dogma del purgatorio y 500. Allí ven ustedes los años, no sucedió todo de un solo. Una época entró una cosa, 100 años después entró otra cosa, 60 años después entra otra doctrina. O sea, poco a poco fueron entrando todas estas cosas que hoy en día la mayoría de la gente las considera doctrina sagrada y no es más que tradición. Pero dice en ese mismo versículo dice: pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite es una figura del Espíritu Santo y el vino es la sangre de Cristo, porque Dios siempre ha tenido un remanente en todos los tiempos, desde el tiempo de Adán hasta el último día cuando Jesús venga, que habrán 144,000 de pie. Siempre ha tenido el Señor personas que son guiadas por el Espíritu Santo y que confían en la sangre de Cristo. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a ver qué significa todo eso. Bueno, el color amarillo es representación de la muerte. Marca los periodos. Aquí ya se unen los dos grupos, que el grupo 1 y 2 ya se unen, aquí ya todos van juntos de aquí en adelante. El amarillo significa muerte. El año 537 a 1517 el papado mandó a matar a miles y miles de cristianos. Dice el versículo que le fue dado dominio sobre una cuarta parte de la tierra, porque era el dominio que tenía el papado. Era un dominio parcial, todavía ni siquiera se descubrían las Américas, ¿verdad? La espada significa lo que el gobierno usaba para perseguir a los cristianos. Había hambre de la palabra de Dios porque se les quitó la palabra de Dios al pueblo. Y veamos lo que dice Amós 8, versículo 11. Amós 8, 8, versículo 11. He aquí vienen días,
dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así es, la gente se les había robado la palabra de Dios. Nadie tenía acceso a la palabra, así que lo que decían los sacerdotes, lo que decían los dirigentes de la iglesia, era lo que la gente hacía. Y ahí es donde entraron todas esas cosas, creyendo que hay que hacerle misa a los muertos y que tantas, podríamos decir, todo el paganismo, se empezaron a adorar a todas las imágenes, se puso un santo para cada día y un santo para cada pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que había hambre de la palabra de Dios, casi no se conocía la palabra de Dios. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Aquí hay una visión, acuérdense que es una visión, esto no es, y es simbólico, no es algo que yo ahí, no, es una visión, una revelación, por decir así. Dice que ellos clamaban a gran voz diciendo, ¿cuándo, Señor, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Simbólicamente, la sangre clama. ¿Por qué? Vamos a ver. No es que la sangre grite, porque nosotros sabemos que la sangre no tiene voz para gritar, pero es un símbolo. Veamos Génesis capítulo 4, versículo 10. Aquí vamos a ver cuando Caín mata a su hermano Abel, y veamos lo que Dios le dice. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que vemos nosotros que simbólicamente lo malo que se hace en este mundo llega hasta el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor, que tiene los 7 ojos y los 7 espíritus, lo sabe todo. Y clama a Dios la injusticia, porque nuestro Dios es justo. Veamos lo que dice Levíticos capítulo 17, versículo 11 con respecto a la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjense, dice, la vida está en la sangre. Me recuerdo en una ocasión, una persona tuvo un trauma y estaba perdiendo mucha sangre. Y los paramédicos estaban apurados porque dice, está perdiendo demasiado sangre, se va a morir, porque la vida está en la sangre, porque en la sangre está el oxígeno, y si el oxígeno no llega a los diferentes sistemas, órganos del cuerpo, músculos, cerebro, etcétera, la persona muere. Así que la sangre es un símbolo de la vida misma. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vean qué interesante. Aquí está hablando de todo ese grupo de personas que a través de las edades han dado su vida por Cristo de diferentes maneras. Unos murieron en las cárceles, ahí los dejaron tirados, ahí los abandonaron, ahí se murieron de hambre y de frío. Otros los decapitaron, a otros los tiraron al circo romano, etcétera, etcétera. En la Santa Inquisición los despedazaban, los amarraban a sogas y les iban estirando, iban dando vuelta a donde se iba enrollando los brazos, donde los tenían amarrados y les arrancaban los brazos y las piernas, los arrastraban en los caballos y los dejaban que se deshicieran a pedazos, quedaban tirados en el camino, crucificados,
muertos por los leones. Tanta gente que murió de tanta manera, el Señor no los olvida. Dice, a ellos están guardados para algo mejor, algo que el Señor les ha guardado mejor. Y junto con ellos, dice, vamos a ser redimidos. Así que simbólicamente, todos estos que han muerto a través de las edades son los que claman al Señor y le dicen, juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y el último versículo que leíste, María, y dice, ¿por qué no nos vengas? Dice, ahí está hablando de la venganza, ¿verdad? A ver si lo lees. El 40. Ajá. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien. Entonces vemos nosotros que el Señor dice, tiene preparado un lugar especial para todo aquel que da su vida por Cristo. Pero no era ese el versículo que quería leer. Déjame ver si lo encuentro yo. Está Hebreos capítulo 11. 11. Vamos a ver si está ahí bien. 26 al 40 y dice, fueron apedreados, aserrados, anduvieron de aquí para allá, de los cuales el mundo no era digno, dice, errando por los desiertos, por los montes. Todos estos alcanzaron buen testimonio de la fe. Dice, bueno, entonces lo voy a encontrar en otro versículo más adelante. Ok, gracias. Así que eso es lo que representan a ese grupo de personas que están ahí. Descansa. Aquí está, Apocalipsis 19, 1 y 2. Ahí es donde está la venganza. Porque ellos están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no nos vengas de la sangre, verdad, derramada? Así que vamos a ver Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que ese reclamo que hacen la sangre de los santos va a ser vengada. Al final del tiempo, el Señor va a vengar la sangre de todos esos santos que murieron sacrificados por su nombre, que dieron su vida por mantenerse santos y puros, fueron sacrificados. Versículo 12. Miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí viene lo más emocionante, hermanos, porque a partir de que se abre el sexto sello hasta nuestro tiempo, estamos aproximadamente entre el versículo 12 y el versículo 13, o mejor dicho, entre el 13 y el 14. Veamos, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió negra como sangre. Nosotros como adventistas conocemos bien estas señales, que también se van a volver a repetir apenas quizás dillitas, un par de días antes de la venida de Jesús, pero también son parte de esta profecía. Nosotros conocemos que este sello tiene dos partes. En primer lugar, las señales, que es lo que acabamos de ver, y luego la segunda parte, la venida de Jesús. En las señales dice que hubo el terremoto de Lisboa, que si ustedes recuerdan, fue en el año de 1755 y que prácticamente destruyó toda la ciudad de Lisboa y se sintió prácticamente en todo el mundo. Eso fue en 1755. Apenas habían pasado unos 25 años cuando aparece el sol negro y la luna de sangre. Entonces, el sol se oscureció, salió el sol como todos los días, como era en un mes de mayo. Podríamos decir es cuando el sol ya está, no es como en el invierno que casi no se ve el sol, sino que ya el día se está haciendo largo, al menos aquí en el norte, ¿verdad? Por supuesto que si usted vive en el Ecuador, en la zona del Ecuador, no hay problema porque ahí los días todos son iguales. Pero aquí en los Estados Unidos, nosotros sabemos que hoy en día, por ejemplo, el sol se pone bien temprano. Aproximadamente aquí se pone como cuando los días son bien cortitos, como a las 4:30, 4:40, por ahí. Pero ahora ya los días se empiezan a alargar. Después de diciembre empiezan otra vez a hacerse largos. Así que entonces, en el mes de mayo, el sol salió en todo su esplendor.
no habían nubes, no había razón por la que el sol se apagara, pero sin embargo dejó de alumbrar y se puso oscuro, oscuro, oscuro. Y en la noche la luna salió como sangre. En 1780, en esa época aquí en los Estados Unidos, recién se había independizado los Estados Unidos de Gran Bretaña y estaban estaban, podríamos decir, en la Casa Blanca, por decir así, reunido todo el gabinete. Y cuando esto sucedió, acuérdense que todavía no existía electricidad. Se alumbraban con candelas, con candiles, con lámparas, ¿verdad? Que ellos hacían de gasolina o de gas o de diferentes tipos. Entonces, cuando ellos vieron que se puso tan oscuro, más oscuro que una noche, entonces dijeron, ellos se asustaron y dijeron, bueno, yo creo que quizás se va a acabar el mundo, dijo alguien por ahí, mejor sería que nos fuéramos a nuestra casa y estar con nuestras familias. Y el presidente dijo, si el Señor ha de venir hoy, que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Qué personas de carácter, ¿verdad? Pues esa noche la luna se puso roja, roja como sangre. Y los que conocían la palabra de Dios volvieron ahí con su candil, con su lámpara, leyendo la palabra de Dios, buscando, ¿verdad? Y dijeron, qué tremendo, la venida del Señor se está acercando. En el año de 1833 se apareció la tercera señal, que fue la lluvia de estrellas, que dice que parecía que todas las estrellas del cielo caían. 1833. Esto fue bien importante porque ya estamos hablando del tiempo de la aparición del pueblo adventista. El pueblo adventista como iglesia no aparece sino hasta 1863, pero ya en ese tiempo había el movimiento adventista, que no era la iglesia adventista, sino el movimiento adventista, que era de todas las iglesias, había un grupo de personas que se reunían, el movimiento milerita estaban predicando por todos lados, y cuando sucede la lluvia de estrellas, dijeron, Jesús viene. Ahora se confirmaron más que Jesús venía, porque la tercera señal se había cumplido. Y luego, en ese versículo vemos la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ahí dice que el versículo, que cuando se abrió el sello, primero se ven todas las señales, y luego entonces, ¿qué se ve? Estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Nosotros los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que esas son señales cuando Jesús viene. Ese es el momento de la venida de Jesús, cuando el cielo se va a romper como un pergamino para dejar a ver Jesús venir. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo que sigue diciendo el versículo dice, y los reyes de la tierra y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que después de las señales que ya pasaron, ¿verdad? En el siglo pasado, en los 1700 y 1800, entonces después de eso está la venida de Jesús. O sea que nosotros estamos viviendo entre el versículo 15 y el 16, por decir así. Ahí estamos nosotros. Ahora, todo lo que se va a desarrollar de aquí en adelante hasta el Apocalipsis termina con el versículo 16 que estamos leyendo aquí. O sea que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis es lo que se está sucediendo hoy en día, y lo vamos a ver paso a paso. Así que no se pierdan los siguientes capítulos, porque lo más emocionante y lo que más tenemos nosotros que tener presentes para estar listos para la venida de Jesús son los capítulos que vienen. Así que si usted va a la palabra de Dios, estamos viviendo en el sexto sello, entre el versículo 15 y el versículo 16. Versículo 17 hace una pregunta, porque con respecto a la venida de Jesús dice, porque el gran día de su ira ha llegado. La pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la gran pregunta. La pregunta que debiéramos hacernos tú y yo. ¿Estaré yo de pie? Porque Jesús puede venir en cualquier momento.
Ya vamos a ver los acontecimientos que todavía faltan, que van a ser rápidos, dice la palabra de Dios. Y que ya podríamos decir, estamos viendo este comienzo del tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Miren, yo nunca había visto un tiempo en todo lo que tengo yo de vivir, nunca había visto un tiempo como el de hoy. Un tiempo sin precedentes, y esto es principio de dolores. Así que, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el próximo capítulo que vamos a estudiar el próximo jueves. Así que les invito para que estemos nosotros preparados, ¿verdad? Y para que no nos perdamos el estudio del libro de Apocalipsis, porque realmente es lo que el Señor nos ha dejado. La profecía es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros estemos despiertos. Así que le damos gracias a Dios por su revelación, por el libro maravilloso del libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, Señor, cuántas gracias te damos por la revelación. La palabra profética es segura, Señor. Hacemos bien en estar atentos a ella, porque es como una antorcha que nos alumbra, Señor, y que nos ha de llevar seguros hasta el día que aparezca el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesús. Quédate con cada uno de las personas que han estado conectados en esta noche, Señor. Ponles en el corazón el deseo de prepararse y estar listos para la venida de Jesús. Quédate con cada uno de nosotros, lo pedimos en el preciosísimo nombre. No hay nombre mayor que Él, que el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenas noches a todos, Buenas el noches Señor a los todos. bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas